y poder compartir tu gran experiencia y conocimiento a lo largo de esta trayectoria con los alumnos y miembros de la industria, así como egresados. Gracias, de verdad. No, al contrario, muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes y compartir, pues, algo de mi visión, que créanme, no siempre es la misma que con otros líderes a nivel global, pero de todas maneras, siempre he sido de esas personas que comparte lo que piensa, independientemente de que otros no estén de acuerdo con lo que yo digo. Pero a final de cuentas, les voy a decir con toda sinceridad que el tiempo siempre me ha dado la razón. Entonces, que esto ha sido muy bueno. Así que les agradezco esta gentil invitación. A mí me parece una obligación estar en contacto con los estudiantes y probablemente soy uno de los profesionales a nivel global que más hace por los estudiantes, que más comparte con los estudiantes. Y, por ejemplo, ahora que estuve de presidente de SITE Capítulo México, pues firmé un convenio con la Compete en donde fuimos a dar conferencias en todo el país. um, para justamente acercarnos y tratar de compartir nuestra pasión, no solamente por el turismo, sino por el turismo reuniones y en lo particular por los viajes de incentivo, que es de lo que se trata SITE, a todos los estudiantes. Y fuimos a varias universidades en todo el país y estuvimos compartiendo con más de 1000 estudiantes. Así que, pues a través de toda mi trayectoria, siempre me he preocupado mucho por estar en contacto con ellos, con los estudiantes o con los recién egresados. Así que para mí, al contrario, yo les agradezco que me den esta oportunidad. Es de lo que, pues, pido siempre, ¿verdad? Estar en contacto con ellos. Yo estoy seguro, y siempre lo he dicho, que, pues, entre mejor preparados salgan los estudiantes, pues, definitivamente no nos van a hacer más competitivos como país, como empresas, como organizaciones. Y esa es mi, pues digamos, mi fuente de inspiración para estar cerca de ellos, sabiendo que efectivamente sí van a ocupar nuestros puestos o nos van a hacer la competencia, pero buena competencia. Entonces, yo lo veo como algo positivo, ¿no? Así que les voy a decir, voy a separar mi presentación en tres partes. Primero vamos a hablar un poquito de México, qué es lo que pasa, primero a nivel global, luego a nivel México, y en vista de lo que va a ocurrir, según yo, en 2021. Y luego les voy a hablar un poquito de lo que nuestra organización está haciendo o ha estado haciendo para poder apoyar, apuntalar, soportar y poner una plataforma más sólida para que nuestra industria crezca de una manera mucho más, eh, más eficiente y desde luego más competitiva. No nada más en México, sino en todo el mundo. Um, y luego al final, ya para cerrar, pues voy a tener algunos preceptos que me guían en mi vida cotidiana, en lo personal, y espero que tengamos tiempo también para que los estudiantes egresados o quienes ustedes estén ahí, pues me puedan hacer algunas preguntas. Y no siempre tengo las respuestas, pero pues ahí están invitados a hacer las preguntas. Así que vamos a ver. Vamos a poner en perspectiva primero qué son congresos, convenciones, exposiciones y viajes de incentivo. Si nosotros pensamos que la gente se reúne por una razón y esta razón sea una botella de vino y su contenido, entonces vamos a pensar en esa perspectiva para que nunca se les olvide cuál es la diferencia entre congresos, convenciones, exposiciones y viajes de incentivo. Miren, los que se juntan a los congresos, pues no se van a juntar para paladear el vino, se van a juntar para estudiar cómo mejorar el contenido, cómo mejorar las cepas, la uva, cómo mejorarlo, cómo eliminar todo tipo de pesticidas, digo, de insectos y demás que dañan a la uva. Cómo mejorar ese vino. Para eso se juntan, o sea, son estudiosos y van a compartir ahí en esa reunión pues lo que saben o los descubrimientos o la nueva metodología, lo que fuera. Entonces, por eso esa foto me gusta, ¿verdad? Una persona que está analizando el contenido. Eso es lo que hacen los congresos cuando se juntan. Las convenciones corporativas se juntan para otra cosa. Las convenciones corporativas se juntan para ver cómo van a presentar ese vino, cómo van a ver esa botella, el marketing de la botella, el precio de la botella, el canal de venta de la botella, dónde van a colocar y qué precio le van a dar, cómo van a hacer para atraer a esos compradores para que eso que contiene esa botella pues sea comprado por más personas a nivel global o a nivel local o dependiendo de eso. Entonces, como ven, esto cambia completamente las razones y lo que sucede en torno a cada uno de estos eventos.
Entonces, los congresos y las convenciones, aunque se juntan en grupos y parece que están sesionando todo el día y sí, casi siempre lo hacen, pues las razones por las cuales se juntan son completamente diferentes. Entonces, los congresos es el tipo de juntas, de reuniones que cambian al mundo. Ahí es donde se da el progreso, ahí es donde se comparten las nuevas técnicas, las nuevas metodologías, ahí es donde realmente avanza el mundo. Las convenciones corporativas, pues están enfocadas a mejorar lo que sucede dentro de la empresa con la empresa, ¿verdad? Desde el punto de vista de producto, servicio, etcétera. Ahora, las exposiciones, pues es el mercado donde el cliente va a comprar esa botella. Básicamente sería para lo que van. Ahí no se la toman, ahí no la estudian, simplemente van y ahí es donde la adquieren. Entonces, las exposiciones son el mercado. Ahora, los viajes de incentivo, ¿para qué se juntan? Si nosotros vemos un grupo de gente que va a un viaje de incentivo, pues no se juntan ni para analizar el contenido, ni para ver cómo lo colocan en el mercado. Se juntan para paladear, saborear y disfrutar del vino. Esos son los viajes de incentivo. Entonces, las razones que hay para que nosotros organicemos alrededor de todo lo que acabo de comentar son completamente diferentes y eso cambia todo. Es decir, los objetivos tienen que ver con el desarrollo de ahí en adelante todo lo que ocurre en cada uno de los eventos. Entonces, ojalá que tengan esto como una forma de recordar la diferencia entre un evento y otro. Vamos a hablar un poquito sobre el turismo en el mundo. Y claro, pues vamos ahorita a ver en general, ¿no? En 2019 se registraron 1.460.000.000 de llegadas de turistas internacionales. Esto, pues seguramente ustedes escucharon que en el 2015, por primera vez el mundo rompió un récord que nunca habíamos tenido antes. Nos tardamos casi 60 años en llegar a 1 billón de personas, a 1.000 millones de personas que salieron de su país para visitar otro. Nos tardamos casi 60 años. Pero ¿qué creen? Apenas en 5 años ya teníamos otros 460 millones de visitantes que salieron de su país para visitar otro. O sea, se sumaron a esos 1.000 millones, se sumaron 460 millones más en tan solo 4 o 5 años. Esto era una cosa increíble. Dicho de otra manera, si ustedes están en el área de turismo, pues están en un área que va a seguir creciendo invariablemente. Estamos detenidos, sí, por circunstancias ajenas a nuestro gusto, desde luego, pero de que el proceso de crecimiento venía y lo vimos y es muy evidente, ahí estaba, ¿no? Por otro lado, también gastaron en sus desplazamientos 4.000 millones de dólares diarios. Sería bueno que apagaran sus micrófonos si no los están usando, o a menos que me vayan a hacer una pregunta, interrúmpame cuando quieran, no tengo problema. Ya fue cerrado el micrófono. Entonces, fíjense, otra cosa importante que también hay que tomar en cuenta, porque la perspectiva muchas veces es que estamos dependiendo del turismo internacional y no, en realidad por cada turista internacional hay 6 turistas nacionales. Entonces, por eso hay un crecimiento, a pesar de la pandemia y que la gente no está viajando, sin embargo, ahora que vino la temporada de diciembre, pues de todas maneras los hoteles en nuestro país tuvieron una ocupación bastante elevada y no necesariamente de turistas internacionales, ¿no? Entonces, el turismo representa el 10% del Producto Interno Bruto global y representa 313 millones de empleos que dependen del turismo. Es muchísimo, ¿no? Aquí es donde viene lo interesante del turismo y la promesa para todos los que egresaron del turismo o van a egresar haciendo, pues, licenciados en turismo o de hospitalidad o de gastronomía, todo lo relacionado al turismo. 1 de cada 5 empleos que se crearon en la década pasada, del 2000 al 2010, estamos hablando, no todavía el 2020, estuvo relacionada con el turismo. Es decir, somos un empleador natural. Así que tenemos más oportunidad los que salimos de turismo a ser empleados que cualquier otra de las áreas que ustedes puedan mencionar. Así que se estimaba que para la década del 2020 al 2030, con todo este problema que estamos atravesando, pues no solamente iba a conservarse, sino iba a mejorar. A 1 de cada 4 empleos iban a ser por parte de la industria del turismo. Así que la promesa pues sigue ahí, nada más está detenida, ¿verdad? Y la tasa de crecimiento del 4.8% de crecimiento global en el turismo, pues obviamente es mucho más elevada de lo que estaba pronosticado por los expertos, por los analistas, que pensaban que a lo mejor íbamos a crecer al 3.2%, de repente, ¡pum!, nos fuimos 2 puntos arriba. Es gigante. Cuando hablamos de 1 billón de personas,
pues ya vemos el resultado de por qué apenas en el 2019 habíamos alcanzado esta cifra estratosférica de 1.460 millones de visitantes en el mundo. Bueno, vamos a brincar ahora en México. La actividad turística en México es importantísima, importantísima. Es probablemente una de las más importantes. Representa el 8.7, o representaba hasta 2019, el 8.7% del Producto Interno Bruto y producía 4.1 millones de empleos. Entonces, en 2019 México cerró con una balanza turística favorable, es decir, entraron más turistas invirtiendo dinero, recursos, dólares o euros que nosotros los mexicanos cuando salimos de México. Así que eso fue muy bueno. Y poco más de las 3/4 partes de la rama turística la produce el turismo interno, como decíamos. Si uno de cada 6 son extranjeros, pues los otros 5 obviamente son nacionales, ¿verdad? Entonces tenemos una gran industria. Una de las ventajas que tiene México, que por ejemplo no tienen otros países como Costa Rica, Guatemala, que tienen muy poca población. Entonces su turismo interno es muy bajo. Nosotros al contrario, nosotros somos pues ya más de 120 millones de personas y con una clase media que ha crecido en las últimas décadas, de manera que entonces tenemos también una posibilidad gigantesca de que el turismo interno, pues no solamente lo vimos crecer, sino también invertir más y desde luego esto seguirá seguramente en los próximos años. Esto es lo que yo creo que también destaca de todo esto, ¿no? Es la primera actividad que emplea jóvenes, casi 1 millón anualmente y también a las mujeres. Es decir, si hay una industria que emplea al igual número de mujeres que de hombres, ahora que se habla mucho de equidad de género, pues es el turismo. Entonces, caray, estamos dando igual oportunidad a hombres y a mujeres de que sean empleados en el turismo. Así que, pues como ven, esto es muy positivo. Hay otras cosas muy positivas dentro del turismo, desde luego, pero esto creo que debe quedarse tatuado en su cerebro porque a pesar de todo lo que hemos estado pasando, pues esto tiene que regresar en algún momento porque así está, digamos, la naturaleza humana que desea salir y sobre todo las nuevas generaciones, ¿no? Y visitar otras cosas y otros países. Bueno, pues aquí están las malas noticias, ¿verdad? Nos pusieron un freno de mano tremendo, el golpe COVID. En 2020 el turismo de México cayó 56%, bla, bla, bla. Todo esto ni para qué se los digo porque lo estamos sufriendo todos. Mi empresa, pues llevo, pues, caray, 10 meses sin recibir casi nada de ingresos y muchos pequeños, la mayor parte de los empleos en México los producen las pequeñas y microempresas, que probablemente somos más del 85% de las empresas en nuestro país, y no nada más en México, en el mundo, cerca de la mayor empleadora de las empresas en el mundo son micro y pequeñas empresas, que en el mundo más o menos son el 84% de todas las empresas. Entonces, como ven, muchas de estas empresas pues no tienen recursos para poder afrontar una crisis como la que hemos vivido. Entonces, muchas han tenido que cerrar y por eso, pues no solamente no empleamos a 1 millón de nuevos empleos en el 2020, sino que se quedaron sin trabajo muchos de ellos. Entonces, tenemos un déficit bastante grande de empleo en nuestro país, pero ya vemos que esto se está levantando, ¿no? Y claro, si nosotros no pagamos impuestos, pues quiere decir que el gobierno no recibe dinero, ¿verdad? Así que, pues eso también es un impacto muy fuerte que veremos que nos va a afectar a todos seguramente en el próximo futuro. Y ya lo estamos viendo, ¿verdad? Ya estamos viendo el gobierno que está buscando dinero de todos lados porque nosotros no estamos pagando los impuestos, pues no estamos recibiendo ingresos, no pagamos impuestos. Y lo que sí hay que tener en mente también es que los turistas de Estados Unidos y Canadá también pues son nuestra mayor fuente de turistas extranjeros. Canadá ha crecido tremendamente, ha rebasado ya a los europeos y los americanos pues, siguen siendo nuestro mercado más importante y seguirá siendo por muchos años, gracias a que tenemos una frontera muy cercana a ellos. Estamos muy cerca, no tienen que viajar tantas horas y desde luego nuestro país ha crecido con una riqueza de destinos turísticos de todos los niveles y para todos los bolsillos. Así que bueno, si se nos acaba el petróleo un día, pues nuestro nuevo petróleo es el turismo, créanme, porque eso va a seguir creciendo, ¿no? Así que tenemos esa ventaja competitiva que otros países no tienen, así que pues yo creo que va a ser bueno. Entonces ya dejemos las malas noticias atrás y vamos a ver qué es lo que va a pasar qué es lo que pasó en 2020 a finales y qué es lo que pienso que va a pasar en 2021.
Bueno, para empezar, con eso de que cerramos las fronteras y todo, se oyó que todos los países y que, pues miren, Brasil, Panamá y México le dieron la bienvenida sin ningún requisito a los norteamericanos, que son nuestra principal fuente de divisas turísticas. Y por cierto que lo mismo son para Centroamérica y para muchos países de Sudamérica, porque los norteamericanos, por ejemplo, en Centroamérica, muchas veces representan hasta el 90% de todos sus visitantes. Entonces, su turismo, si los americanos no pueden viajar a Panamá, pues entonces Panamá tiene que vivir de otras cosas, pero si recae fuertemente en el turismo como Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, etcétera, pues definitivamente el impacto es muy, muy fuerte. Como ven, el caso de México, por tener una población tan grande que viaja nacionalmente, o sea, en forma doméstica, pues desde luego que el impacto para nosotros no es tan fuerte como cuando le cierran las fronteras a los americanos en Centroamérica. Entonces, pues ya sé que ahora están abriendo otras, República Dominicana también ya no tienen que estarse pues metidos 14 días en el cuarto del hotel. Entonces, poco a poco se están abriendo las puertas, ¿no? Pero ahora ya ven los norteamericanos, si quieren regresar a Estados Unidos, tienen que mostrar una muestra que no están afectados por la COVID, ¿no? También otra cosa, un fenómeno que yo decía que iba a suceder es que los norteamericanos y todos nosotros estamos ya desesperados por salir de nuestra casa, caray. Nunca habíamos estado tan encerrados en nuestra vida y esa no es nuestra naturaleza. Caray, no podemos ni siquiera ir a tomarnos un café, una copa con nuestros amigos, ¿no? Y pobres aquellos que tenían una relación de noviazgo, pues no se pueden ni ver estos pobres novios. Ahí sí, Cupido está sufriendo tremendamente, ¿no? De todas maneras, sí es cierto que estamos desesperados por viajar y ya lo vimos a finales de 2020 nuestra ocupación hotelera por turismo extranjero, gracias a que las líneas aéreas empezaron a abrir vuelos otra vez a destinos de México, pues nos benefició. De hecho, yo vivo aquí en Mazatlán y claramente vi que, digo, vivo en un campo de golf que tiene un hotel y claramente vimos que había más visitantes. Muchos condominios que hay aquí pues fueron rentados tipo Airbnb y todos extranjeros norteamericanos, ¿no? Entonces sí vimos un crecimiento y esto sucedió en todo el país, incluyendo Cancún y Riviera Maya, que empezaron a aumentar su ocupación hotelera, ¿no? Entonces, en 2021 sí va a ser una economía lenta, pero de todas maneras estamos sorprendidos que en muchos países como China empezó ya a tener un crecimiento arriba del 4%, cuando esperaba que a lo mejor ningún país iba a tener un crecimiento arriba del 1 o 2% en 2021, pues ya China, lo último que escuché, ya estaba arriba del 4%, lo cual es increíble. Y creo que ya estaba llegando al 5% incluso. Australia, pues anunció que ya había salido de la recesión, así como se los platico, ¿no? Entonces el rebote de las economías está siendo aparentemente mucho más rápido y más impactante que lo que hubiéramos esperado. Esto creo que pues es muy bueno porque justamente piensen en otra cosa. Todos aquellos que no pudieron salir pero que tienen dinero, los que no se quedaron sin trabajo, pues no gastaron en nada, entonces tienen dinero, ¿no? Tuvieron que hacer compras online, etcétera. Entonces tienen recursos para viajar y eso es lo primero que van a querer hacer. Salir a los restaurantes, viajar, hacer lo que no pudieron hacer tantos y tantos meses, ¿no? Así que pues va a haber una recuperación paulatina del empleo conforme todos estos regresan y también los microempresarios van a empezar a contratar otra vez y las líneas aéreas, como ya vimos, lo estamos viendo, pues están abriendo otra vez sus vuelos y rutas que habían cerrado apenas hace poco. Así que esto es lo que yo veo que está ocurriendo en el mundo y que va a seguir ocurriendo, ¿no? No quiero decir que hay que soslayar y tratar de ocultar que seguimos en una crisis muy severa, muy fuerte y muy peligrosa. Entonces, pero pues esta es la tendencia de lo que estamos viendo que está ocurriendo. Por otro lado, también hay que salirnos un poquito de, muchas veces estamos enfrente de un árbol y parece que no vemos nada más porque nada más es un árbol. Entonces el turismo pareciera que está en un problema y estamos viendo un árbol, un tronco gigante que está atorado y no vemos nada atrás. Entonces, lo que hay que hacer, que siempre recomiendo, es hacer unos pasos hacia atrás, caminar hacia atrás para ver el bosque completo, para ver todo lo que hay atrás, porque si no, estamos ciegos, ¿verdad? Estamos nada más tapándonos la vista con algo que no nos deja ver lo que hay atrás. Les voy a decir por qué. En realidad hay pues 56 tipos de turismo o más y siguen naciendo. Entonces,
Pues cuando nosotros hablamos de turismo, estamos hablando de muchos, si fuera una familia, pues de un montón de niños y todos van a ser diferentes. Entonces, si algo pasa en el mundo, a cada niño le va a afectar de una manera distinta. Entonces, el turismo no nada más es un árbol, sino es un bosque y cada árbol, cada parte va a ser afectada diferente. Y aquí está el ejemplo. No me voy a meter a decirles todo lo que hay, porque aparte de 56 tipos de turismo, también hay negocios, los viajeros de negocios. Estos están aparte, ¿no? Entonces, fíjense, pues desde luego el número uno, por lo menos que afecta a nuestro país, es la atracción de sol y playa. Sobre todo ahorita que estamos en la temporada de invierno, porque ya en Estados Unidos y Canadá empezó a hacer mucho frío, lo mismo en Europa, ¿no? Entonces, claro, están buscando ir al sur y venir a nuestras playas. Entonces, pues eso va a ser afectado de manera diferente. Ya lo vimos, ¿verdad? La primera ocupación que se está elevando, pues la de las playas, evidentemente gracias a que quieren huir del frío. Otra de las cosas que pues normalmente regresa primero que nada es el turismo de reuniones, pero en esta ocasión, pues reuniones es lo que más se prohíbe. Pero fíjense, hasta en el turismo de reuniones va a ser afectado de manera diferente, porque si ya vimos esa botella de vino, pues tienen que estar encerrados entre cuatro paredes para analizar el contenido y cómo mejorar ese vino. Las convenciones corporativas también necesitan un lugar entre cuatro paredes, pero los viajes de incentivo no. Los viajes de incentivo lo que quieren es disfrutar del vino, pero afuera, no entre cuatro paredes, no quieren estar en un salón, quieren estar afuera en algún sitio, en un palacio, en un jardín, en una terraza, frente al mar, en la playa, afuera. Eso es lo que se recomienda cuando hablamos de reunirnos nuevamente, pues que sea en menores grupos, que justamente los viajes de incentivo son menos numerosos que todos los demás. Entonces, como ven, hasta este niño que se llama turismo de reuniones, de esta familia que se llama turismo, va a ser afectado de una manera distinta. Así que creemos, por lo que estamos viendo, que vamos a ver, sobre todo en el segundo trimestre del 2021, y empezar a ver los viajes de incentivo de menos de 50 personas. Y luego se piensa que en el tercer trimestre vamos a empezar a ver ya de hasta 100 personas e incluso las predicciones, las encuestas de los organizadores a nivel global están diciendo que seguramente ya los viajes de incentivo más grandes se darán en el último trimestre del 2021. A lo mejor los congresos va a ser diferente porque como son muy numerosos y tienen que estar encerrados, pues desde luego, a lo mejor si necesitaban un salón de 1,000 personas, pues ahora necesitan un salón para 4,000 o 5,000 personas para tener ese distanciamiento entre uno y otro de los participantes. Y luego hay otro tipo de turismo de lujo, ¿verdad? Aislado, que a lo mejor rentan casas con sus piscinas, etcétera. Y luego todo lo demás, como ven, va a ser afectado cada uno distinto. Entonces aquí lo que hay que hacer es desmenuzar. No ver el turismo como, ahí están las estadísticas, nos está yendo re mal, sino cómo vamos a mejorar de manera distinta cada una de las áreas de los diferentes tipos de turismo. Así que bueno, pues por ejemplo, golf. Como les digo, yo estoy aquí en un campo de golf, ¿no? Entonces, pues yo no he salido de mi casa más que 4 veces en casi 12 meses y por cuestiones necesarias, ¿no? Nada más, 4 veces. Pero ¿qué creen? Sí juego golf y salgo a correr. O sea, yo corro lunes, miércoles y viernes y juego golf a cada rato. ¿Por qué? Porque juego golf con mi mujer, ¿verdad? Entonces jugamos juntos, es nuestra burbuja y no nos acercamos a nadie absolutamente. Entonces, pues obviamente al aire libre es lo que se recomienda. Y así sucesivamente. Entonces, vamos a hacer unos pasos hacia atrás, ver realmente, desmenuzar qué es lo que pasa y no ver situaciones catastróficas para todos, porque todos van a ser afectados de manera diferente. Por ejemplo, el ecoturismo, el turismo de aventura, pues también es independiente, ¿verdad? Lo haces de una manera aislada, haces el trekking, montañismo, etcétera. Pues no tienes que estar con la gente, que es lo que recomiendan que no estemos, ¿verdad? Con la gente. Entonces, vamos a ver otra forma de analizar lo que creemos que viene. Para empezar, pues yo creo que estos 5 puntos debemos tomarlos en cuenta. Una cuestión es la temporalidad. Ahorita, mientras estamos pasando esta pandemia, esta crisis, pues no vamos a cambiar todo siempre, ¿no? Es necesario cambiar ahorita, adaptarnos a algunas cosas. Pero hay unas cosas que no van a cambiar independientemente de que pase la pandemia o no pase la pandemia. Algunas cosas no van a cambiar. Hay otras que necesitamos que no necesitan cambiar. También otras que van a necesariamente a cambiar y lo que debemos cambiar. Vamos a abordar cada uno de estos. Entonces, la temporalidad afecta el qué, el cómo y el cuándo.
Miren, si no hubiera una crisis, pues no tendríamos que usar tapabocas. Cuando ya no haya crisis, pues ya no vamos a usar tapabocas. Y así, ¿verdad? Con todo lo que ocurre en el mundo, cuando hay un huracán, pues desde luego, pues cambian muchas cosas. Cuando hay temporada de lluvias, pues te pones el paraguas. Entonces, todo depende de la temporalidad y lo que estamos pasando. Así que ahorita estamos en la urgencia del corto plazo y la recuperación sana. Hay que adaptarnos a eso, hay que seguir las instrucciones para evitar los contagios, ¿no? La otra es el regreso a una normalidad incómoda. Ahora que nosotros regresemos a hacer nuestros eventos, pues desde luego todavía vamos a tener que seguir ciertas reglas, ¿no? Ciertos protocolos de los cuales ya se ha hablado tanto, ¿no? Entonces, a lo mejor todavía vamos a tener que usar tapabocas en lo que ya todo el mundo está fuera de peligro y fuera de contagio. Y esto puede ocurrir dentro de un año o dentro de 2 años, no lo sabemos bien, ¿verdad? Estamos todavía, digamos, pues averiguando cómo se va a comportar esta pandemia y demás. Entonces, pues sí vamos a regresar a una normalidad incómoda. Y luego, pues también lo que nos ha enseñado la historia en el largo plazo es que nos olvidamos de que hubo tal pandemia. Caray, antes de esta pandemia había la H1N1. Yo les aseguro que muchos de ustedes estudiantes pues ni siquiera se acuerdan qué es eso, porque no les impactó. Sin embargo, a mí sí me impactó porque yo tenía eventos, hacía congresos y hacía mi exposición. Les voy a hablar un poquito más adelante sobre eso. Y definitivamente, pues sí, nos afectó muchísimo. Y de hecho, la campaña que hicimos, la estrategia que yo armé, fue razón suficiente para que me nominaran a recibir la medalla al mérito turístico Miguel Alemán, que la da pues la Fundación Miguel Alemán. No me la gané, pero fue suficiente para que me dieran un diploma, una mención honorífica entre los 3 finalistas que quedamos para recibir esa medalla. Y ahora pues otra vez estamos en esto, ¿verdad? No podemos hacer nuestros eventos. Entonces, la historia nos ha enseñado que olvidamos eso rápidamente y volvemos a una normalidad como si no hubiera existido nada. ¿Quién se acuerda, por favor, pues de la fiebre española, que ahora ya le hemos estado escuche y escuche? Pues yo no me acuerdo, yo nunca me acuerdo que mis papás dijeran nada de la fiebre española. Toda mi vida me la pasé sin saber que hubo fiebre española y que se murieron 50 millones de personas. O sea, caray, fue una tragedia y se nos olvida, ¿no? Pues esa es la naturaleza de la mente humana, que nos olvidamos de lo pasado. Vamos a ver, ¿qué es lo que no va a cambiar? Pues la necesidad humana de vernos, de socializar. Aristóteles tenía razón. Todos aquellos que piensan que nos vamos a quedar en los eventos virtuales, pues yo creo que están muy equivocados. Que sí va a haber eventos híbridos en donde va a haber una parte virtual y una parte presencial, pues eso ya venía, o sea, no va a ser nada nuevo. Ya estábamos nosotros haciendo eventos híbridos. Lo que sí hemos visto a través del tiempo, a través de la historia, que cuando ha habido crisis similares, como la de H1N1, pues no nos quedamos con los eventos virtuales, con las expos virtuales, sino que regresamos a socializar y a vernos, ¿no? Yo les pregunto a todos ustedes, no me contesten, nada más piensen ustedes la respuesta que darían si yo les digo, a ver, si ya podemos salir y vernos con nuestros amigos, como se ve en esta ilustración, se van a mejor hacer una junta virtual, se van a mandar un Zoom o se van a juntar en un restaurante, en una cafetería a platicar y a convivir. Pues eso es lo que va a pasar con los negocios, con los eventos, con todos. Es nuestra naturaleza humana y desde luego que Aristóteles tenía razón, no podemos eliminar esa parte de nuestra naturaleza. Otra de los elementos que nos van a hacer regresar lo más pronto posible a reunirnos es el deseo de aprender y superarnos. Y eso se da cuando vamos a la universidad, cuando vamos a los congresos, cuando vamos a los seminarios, cuando vamos a todo este tipo de lugares a aprender porque queremos superarnos, queremos ser mejores, queremos ser más competitivos. Y si no queremos, necesitamos ser más competitivos y por lo tanto tenemos que ir a la universidad, tenemos que estudiar y tenemos que ir a los congresos para aprender, para actualizarnos, etcétera, ¿no? Entonces esto pues no va a cambiar, ¿verdad? Digo, yo les pregunto a ustedes, no me contesten, pero si yo les digo, si ahorita pudieran regresar y estar en el aula de la universidad en lugar de estar aquí, pues yo estaría feliz de estar viéndolos a ustedes a la cara y ver sus reacciones. Eso sería fantástico, ¿no? Pues eso, yo quiero regreso también, a verlos físicamente, a verlos como son, a verlos sonreír o sorprenderse o inquietarse o lo que fuera. Esto pues lo acabo de mencionar, olvidamos las tragedias y el sufrimiento
Y desde luego la capacidad de adaptarnos. Esto no va a cambiar. Tenemos una capacidad impresionante de adaptarnos. Pues véanse ustedes, caray, cuántos meses llevan encerrados ahí viendo una pantalla y conviviendo a través de una pantalla con todo el mundo y aprendiendo a través de una pantalla. Y también otra de las cosas que no van a cambiar es que tenemos la necesidad de que los negocios sean rentables, porque nosotros somos los que producimos las fuentes de empleo, somos los que pagamos los impuestos para que funcionen los servicios en la sociedad. El gobierno, créanme, aunque tienen algunas empresas que sabemos que son del gobierno, pero pues somos nosotros los que producimos los impuestos para que todo funcione, para que haya servicios, ¿no? Y otra cosa que no va a cambiar es que hemos comprobado año tras año, sufrimiento tras sufrimiento, crisis tras crisis, que tenemos una resiliencia increíble. Me da mucha risa que escucho por otros lados la palabra resiliencia, pues con mucha frecuencia ahora, más que nunca. Y lo curioso es que esta palabra nosotros los que estamos en el turismo, reuniones y eventos, la usamos todo el tiempo porque en la planeación de eventos, como es una reunión de seres humanos, pueden ocurrir tantas cosas, además de lo bien planeado que está, pues siempre la parte humana puede disparar algo, ¿no? Entonces tenemos que tener una resiliencia y la hemos tenido siempre. Entonces para nosotros esta palabra es así como la tenemos tatuada aquí todo el tiempo para poder afrontar las cosas sin caer pánico y hacer tonterías, ¿no? Tenemos que retomar las cosas, hacerlo con la cabeza fría y eso es lo que sucede en cualquier evento. Así que pues nosotros, para nosotros estos pan comidos de todos los días, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que no necesita cambiar? Pues la era de la transparencia y buenas prácticas comerciales. Veníamos muy bien en el turismo de reuniones en ese sentido de la ética, de las prácticas comerciales éticas, ¿no? Estábamos hablando ya de open books, por ejemplo, o sea, libros abiertos en donde ya los clientes sabían cuánto ganan los intermediarios, cuánto gana todo el mundo para saber si están abusando o no de ese cliente. Entonces estábamos ya pasando por una época de libros abiertos, de buenas prácticas comerciales en Europa y en Estados Unidos y desde luego empezamos en México y en Latinoamérica a seguir estas buenas prácticas comerciales. Las asociaciones internacionales como SITE, MPI, PCMA, ICA, desde luego tienen una inclinación muy, muy fuerte al tema de la ética en los negocios, ¿no? Así que pues esto era como una bandera que todos estábamos llevando y afortunadamente íbamos por buen camino. Entonces, eso no va a cambiar, no necesita cambiar. Al contrario, tenemos que fortalecerla y cuidarlo para que nuestra industria tenga mejor nombre y mejores negocios. El enfoque a la salud tampoco necesita cambiar. Íbamos muy bien. Ya en lugar de estar dando pastas en los coffee breaks, en los recesos de café, estamos dando crudités, estamos dando yogurts, estamos dando cosas más sanas, ya no tanta comida en base a harinas, en fin, ya estábamos siendo más inteligentes, buscando comidas orgánicas, estaban presentando ya tendencias interesantísimas como, por ejemplo, food miles, ¿verdad? Estábamos viendo tendencias interesantes, movimientos como slow food, contrario a fast food, ¿verdad? El slow food era saber de dónde proviene lo que estás comiendo. Estábamos viendo cosas muy interesantes que estaban tomando mucha fuerza, mucho vigor, y eso creo que va a seguir. La sensibilidad a las ciencias del comportamiento. Bueno, pues todos hemos hablado de neurociencia, neuromarketing, psicología positiva. Bueno, pues estábamos también acercándonos para que nuestros eventos fueran más, digamos, pues más emocionantes, ¿no? Miren ustedes, la mayor parte de los miembros de una asociación no van a sus eventos, no van a sus congresos porque los consideran aburridos. Así se los platico, están mal hechos, están mal pensados. O sea, no han cambiado eso, ¿no? Es más, casi el 36% de los miembros son los que acuden a los congresos y muchas veces acuden porque tienen que acudir, porque se tienen que recertificar, no porque quieran, sino porque las organizaciones, organismos que los vigilan, por ejemplo, los médicos, que son los congresos más numerosos que hay en el mundo, pues los obligan a que se recertifiquen porque si no pierden la licencia. No importa si estudiaron 4, 5, 6, 8, 10 años de medicina y especialidades y demás, si no se recertifican, si no van de regreso a aprender, les quitan la licencia. Entonces, pues evidentemente también hay que hacer entonces no solamente buenos contenidos, sino buenos eventos. Entonces, la planeación en torno a crear experiencias estaba tomando, desde luego, una fuerza también
muy relevante, y las ciencias del comportamiento nos estaban ayudando a generar estas mejores experiencias, comprendiendo mejor cómo responden mejor los seres humanos, el cerebro a qué responde mejor, los colores, los olores, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues el enfoque a los alimentos y bebidas y las preferencias. Miren, casi todos los presupuestos en crisis se bajan, ¿no? Invierten menos en otras cosas, pero lo único que estaba subiendo eran en el tema de los alimentos y bebidas. Si acabo de decir que estábamos en busca de experiencias como parte para generar más atracción a los eventos, pues desde luego entonces, si comemos 3 veces al día, pues entonces hay que hacer una experiencia increíble. Uno de los placeres más grandes de la vida es comer, comer bien, saborear, ver lo que sea apetitoso. Entonces, pues estamos poniendo mucho más atención en los alimentos y desde luego ya gente también. Yo cuando empecé en esto del turismo, de reuniones, cuando yo organizaba eventos, pues les dábamos de comer a todos lo mismo, sin preguntarles cuáles eran sus preferencias. Ahora ya tengo, pues más o menos en mis eventos, entre un 12 y 20% de mis participantes me están pidiendo que pues unos son vegetarianos, otros veganos, otros no pueden comer gluten, otros no pueden comer mariscos, otros no pueden comer pescado. Eh, en fin, pues ya tenemos que darles la experiencia de que todos pasen una buena experiencia en los 3 alimentos que van a tener al día durante nuestro evento. Así que bueno, pues el enfoque a los alimentos y bebidas y las preferencias ya tomaban ah, una, una relevancia que no tenía antes y esto va a seguir cambiando. Les pongo de ejemplo, yo vivo aquí en México 6 meses del año y tengo los otros 6 meses tengo una casa también en Canadá. Entonces aquí me la paso en el invierno y allá me la paso en el verano porque son las mejores épocas de cada país. Y de repente me entró una cosa del gluten, entonces yo viajo mucho por el Canadá, ¿no? Entonces como que hubo una resistencia, algo me afectó y pues de repente tuve que pues tomar conciencia de que ya no podía comer gluten. Entonces la primera vez que me subí a un avión de Air Canada y al hacer mi reservación en internet me saltó la pregunta que siempre había dicho, no, 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 ¿verdad? Que si tenía algún requerimiento especial alimenticio y por fin dije sí. Cuando abrí ese sí, ¿saben cuántas opciones me dieron? 18 diferentes opciones de alimentos. Bueno, pues nosotros en el turismo de reuniones no estamos dando 18 diferentes tipos de preferencias en alimentos, pero nos vamos a acercar a eso, porque queremos que la experiencia para todos sea buena. Y no solamente porque tienen algún problema de salud, sino por una decisión de filosofía de vida que quieren alimentarse así. Pues no nada más es una cuestión de salud, sino es una cuestión también de filosofía de vida. Y hay que respetar todas, ¿no? Otra de las cosas que veíamos también es la especialización, la capacitación y la actualización. Nuestra industria es una de las mejores industrias del mundo. Estamos muy bien organizados, estamos muy bien fundamentados, estamos muy institucionalizados. No dependemos de un presidente, sino que tenemos una vida muy institucional, lo cual es muy sano para nuestra industria porque le da trayectoria, le da visión, le da fortaleza y sobre todo le da porvenir positivo hacia el futuro, ¿no? Así que, pues nos estábamos capacitando y ahorita les voy a platicar un poquito de lo que hacemos nosotros y por qué nosotros estamos en el centro de la capacitación a nivel global. Me refiero a mi organización. Otra de las cosas, desde luego, la ética personal de ser lo mejor que pueda, pues esto no necesita cambiar. Si ustedes pueden hacer mejor las cosas, háganlo, aunque no, la gente no lo vea, háganlo por ustedes mismos, ¿no? Entonces, pues el principio ético de Confucio, en el confucianismo es, se lo robó Nike, ¿verdad? La empresa esta de deportes, que era be the best you can be. ¿No? O sea, sé lo mejor que puedo hacer. Esto es lo que venía también. Sé el mejor profesional que pueda ser. Sé la mejor persona que pueda ser. Eso no necesita cambiar. Y desde luego la responsabilidad social. Basta de pensar nada más en uno mismo. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando afectamos a los demás, a los destinos, etcétera. Sobre todo nosotros que hablamos de grupos, ¿verdad? Llevamos grupos a ciertos destinos. Pues, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros llevamos todos estos grupos? ¿Cómo afectamos a esa localidad? Entonces, pues esa responsabilidad social también estaba creciendo de una manera impresionante. De hecho, estaba en el número 1 hasta antes de COVID en cuanto a las preferencias para poder insertar dentro del programa que hubiera también alguna actividad de responsabilidad social. Ahora, ¿qué es lo que yo creo que cambiará necesariamente? Pues desde luego, ahorita que estamos en COVID ya lo estamos viviendo, la higiene y protocolos de reunión. Nos tenemos que reunir, su sana distancia, todo esto que ya sabemos perfectamente bien. Entonces, pues esto va a cambiar mientras tengamos la amenaza.
También la tecnología y su cobertura. Caray, creo que todos estamos sufriendo que de repente estamos hablando en un webinar o en una conferencia, ustedes en la universidad, y de repente, pum, se le va a alguien el internet. Pues es que no estamos preparados para que tengamos tanta gente conectada al mismo tiempo y todos con video y webinars y Zoom y todo lo que sea. Entonces, desde luego, el ancho de banda tiene que mejorar para todo y la cobertura también. Entonces, vamos a llegar a una época en donde todos estemos conectados en todos lados y con el ancho de banda suficiente para que todos lo estemos bien. Otra de las cosas que va a cambiar es el servicio. Si ustedes van ahorita a un restaurante que apenas empiezan a abrir en ciertos destinos, ciertos lugares, como por ejemplo en la Ciudad de México, que están abriendo poco a poco, pues de todas maneras, imagínense los meseros que dejaron de recibir propinas, que es de lo que viven, pues si no van a estar felices. Entonces el servicio de los meseros, la actitud de los meseros, de la gente de servicio, y nosotros en turismo estamos en una industria de servicio más que de producto. Entonces, ahí es donde está el gran diferenciador. Yo voy a estar feliz, pero feliz como nunca he estado cuando podamos reunirnos. Y entonces voy a estar más contento que nunca poder dar servicio a mis clientes. Y eso es algo que yo creo que va a cambiar necesariamente para bien. Como que digamos que esto ha tocado las fibras más sensibles de las personas que tomaban su trabajo pues como un trabajo de todos los días sin pensar. Ahora sí creo que hay una apreciación muy relevante de todo esto. La transportación, pues ya lo vimos, ¿verdad? Las líneas aéreas están regresando poco a poco. Ya estamos viendo que otra vez el Boeing MAX ya está empezando a volar otra vez, ya lo arreglaron y bueno, pues poco a poco las líneas aéreas se van a recuperar, pero pues algo va a cambiar. Biden ya estaba hablando, por ejemplo, ayer de que va a pedirle a la población de los Estados Unidos, en general a todos, que usen su máscara ahora sí obligatoriamente en todo el territorio federal. Eso quiere decir en todos los edificios públicos federales, en los aeropuertos, porque mucha gente pues todavía no cree en esto del COVID, simplemente no se ponen la máscara y les vale, ¿no? Entonces pues ahora ya va a ser obligatorio. Y bueno, pues esto también va a afectar a las transportadoras, porque muchas líneas aéreas no están exigiendo que se pongan las máscaras. Algunas sí, muy pocas, pero todas no. Entonces ahora sí ya sería obligatorio que usaran máscaras o tapabocas dentro de los aviones. El costo y presupuestos también. Claro, ahorita no hay demanda, entonces pues hoy en la mañana estaba viendo un viaje a Madrid de ida y vuelta por 10,000 pesos. Yo nunca he visto un viaje a Madrid en temporada de invierno a 10,000 pesos viaje redondo, ¿no? Dices, wow, pues sí, no hay demanda, pues entonces la oferta es más accesible, ¿no? Los hoteles pues están dando tarifas muy bajas a los que quieran viajar en este momento. Así que, pues esto va a cambiar. Digamos que en el 2019 estábamos entrando con ese crecimiento desbordante del turismo de reuniones también. Estábamos ya en un mercado de vendedores, es decir, los hoteles eran los que ponían las condiciones, tarifas altas, las líneas aéreas estaban aumentando sus boletos de avión, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó ahora durante la pandemia? Al revés, no hay demanda, entonces se convierte en un mercado de compradores. Yo pongo las reglas de cuánto le voy a pagar al hotel, qué negociación de las tarifas, qué condiciones, cuándo le voy a pagar. Ahora es un mercado de vendedores. Pero esto se va a ir equilibrando, como es el libre mercado, ¿verdad? En la oferta y la demanda. Pero esto va a durar un ratito, entonces todavía va a haber tarifas bajas, lo que era al contrario en 2019 y unos años antes. También el diseño de cosas utilitarias ya lo vimos, ¿verdad? Los grifos, ¿para qué tenemos que abrir la llave con una mano? Nos lavamos las manos y otra vez con esa mano que abrimos la llave tenemos que volver a cerrar. Pues entonces, ¿para qué nos lavamos las manos? Y de todas maneras, donde primero tocamos, pues está infectado. Digo, ¿no les parece a ustedes increíble que las puertas de los baños en todos lados las tenga uno que empujar o jalar? Si las empujamos no hay problema, pero ¿por qué las tenemos que jalar? Entonces, claro, ya te lavaste las manos y ya para salir del baño tienes que jalar la puerta. Pues no, eso está mal. Entonces, todo este tipo de cosas van a cambiar y como lo dije antes, va a depender de la temporalidad. ¿Cuánto tiempo nos vamos a tardar en hacer esto, no? La preparación de los gobiernos adelantándose a algo similar, bueno, pues en México teníamos H1N1 y teníamos un protocolo que se diseñó después de H1N1 por si pasaba esto, pero pues claro, se tiró a la basura. Entonces ahora sí tenemos que estar muy preparados en todo el mundo con protocolos que ya están, digamos, autorizados por organizaciones internacionales como pues la Organización Mundial de Turismo, la Organización Mundial de la Salud, el WTC,
el Fondo Monetario de Emergencia. También debemos tener una manera de salvar a las pymes, que son las más empleadoras, ¿no? Y también tenemos que cambiar las leyes, normas y reglamentos, como lo dije en el ejemplo de Biden, ¿verdad? En el momento que haya una pandemia, un brote, todo el mundo está obligado a usar tapabocas para que disminuya esto, porque virus vamos a tener siempre. Hemos vivido en la historia del mundo, no de nuestra raza humana, sino del mundo, siempre ha habido virus y siempre los habrá. Entonces, ¿por qué no podemos reaccionar rápidamente para evitar la transmisión como nos ocurrió ahora que nos agarró con las manos atadas, ¿no? Y desde luego los procesos. Ya vimos que cuando vino septiembre 11 en las Torres Gemelas, pues ahora tenemos que pasar todos por filtros de seguridad. A lo mejor ahora vamos a pasar por filtros de sanidad también, ¿verdad? ¿Por qué no? Y cuando la tecnología pueda adelantarse. ¿Qué es lo que creo que necesita cambiar? A ver, aquí es una cuestión de ustedes. ¿Qué tienen que tener en la cabeza para que contribuyan a la industria? No nada más estén ahí pasivamente escuchando y aprendiendo, sino qué es lo que tienen que hacer ustedes. Pues otra vez, la ética personal de ser lo mejor que puedas. 2, la falta de activismo en la sostenibilidad. Es decir, piensen en esto. Sí, el tema del cambio climático nos está afectando a todos, a México también. Los huracanes más fuertes, más destructivos, más fuerzas, más sequía, más lluvia. En otros lados, más nieve, más agua, más inundaciones, más todo. Entonces, pues esto sí es urgente, ¿no? Digo, yo me considero un activista de la sostenibilidad, pero falta que todos hagamos esto, que todos contribuyamos a la sostenibilidad y comprometernos más con los valores humanos que con los económicos. Tenemos lamentablemente la idea de que el éxito es tener dinero. No. El éxito para mí es hacer lo que te gusta hacer y después, como segunda cosa, que puedas vivir de eso, digamos, razonablemente o de una manera digna. Entonces, primero hay que cambiar esa idea de que el éxito es tener dinero o tener puestos. El éxito es otra cosa completamente. Y otra vez, ¿verdad? El bien común sobre el individualismo. No me importa lo que pase ahí, que se haga, como dice, que se haga la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre. No, todos debemos estar bajo la misma regla, ¿no? Y otra cosa, ¿verdad? La falta de compromiso con el turismo inclusivo, con el turismo accesible. Y esto es algo que ya venía muy fuerte y espero que todos lo podamos nosotros respetar. Piensen en que, según la Organización Mundial de la Salud, cerca del 34% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad y los hemos ignorado. Y yo soy parte de eso que hemos ignorado. Aunque hay leyes, ¿verdad? Hay leyes que son como la de Estados Unidos y en México tenemos una también, que nos obliga a ayudar a la gente que tiene discapacidades, ¿no? A facilitarles, más que ayudarles, a facilitarles, ¿no? Que no necesiten ayuda cuando entren a nuestros eventos, pero no les hemos dado esas garantías ni esas seguridades. Y desde luego todo que suena a segregacionismo, racismo, xenofobia, chauvinismo, pues todo eso pues, debe salir ya de nuestro diccionario, de nuestro vocabulario, de que, oye, tenemos un problema con los Estados Unidos, ay, no compré nada de Estados Unidos, pero espérate, si estamos tan interdependientes que si no les compramos en Estados Unidos, la gente aquí en México se va a quedar sin trabajo, porque nosotros exportamos mucho de lo que estamos consumiendo, es decir, así funcionan ahora las cosas, entonces ese chauvinismo ay, no compremos vinos a ingleses, a franceses, etcétera. Pues no, ya debe desaparecer. Ahora bien, vamos a ver cómo vamos de tiempo. Ya casi a la hora. Vamos por buen camino. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Como lo mencionó Karen al principio, pues tengo 45 años en esto, entonces he sido yo no solamente testigo del desarrollo de nuestra industria, sino que he sido partícipe de la industria. Yo he querido desde el principio, pues no estar ahí en la banca viendo cómo pues, funciona el asunto, sino ser parte del cambio, parte del progreso, parte del desarrollo y poner lo que fuera mejor de nosotros con mi visión y con mi experiencia para apuntalar, para desarrollar, para facilitar, para eficientar, para todo esto, pues desde luego para ser más competitivos. No solamente más competitivos entre nosotros, pero entre los países, ¿no? Entre las ciudades, entre las regiones, etcétera. Entre más competitivos y mejores seamos en nuestra industria, mejor nombre vamos a tener, lo cual nos beneficia a todos. Todavía hay gente que no cree muy bien que una convención corporativa tiene sentido. Directores generales de empresas que dicen, no, pues simplemente mándale un email y ya que lo corres.
No, necesitamos trabajar en conjunto y ser mejores para dar un mejor nombre a nuestra industria. Por ejemplo, nosotros ahorita en las empresas, a nivel empresarial, el que organiza las convenciones y congresos o eventos de la empresa no está en el board, no está en la mesa directiva, en la mesa de donde se toman las decisiones económicas, estratégicas, etcétera. No está ahí y nosotros debemos estar, porque la comunicación, que es lo que se da en los eventos, es lo que hace que progresen las cosas, que resuelvan las cosas, ¿no? Entonces, desde luego, nosotros nos hemos integrado, digamos, en estos 5 espacios de la industria. Nos hemos integrado horizontalmente en todo esto. Entonces, desde luego, nosotros comenzamos organizando eventos para terceros, ¿no? Yo hacía los congresos, las convenciones, los incentivos para empresas o para organizaciones, asociaciones. Y luego vi que necesitábamos comunicarnos. O sea, en México no tenemos forma de aprender, de enterarnos de nada. Entonces, desde luego, me metí en la parte de comunicación justamente hace 25 años, ahora 26. Capacitación también, pues ¿dónde aprendemos? Pues solamente íbamos a Estados Unidos y los que hablaban inglés. Y los que no, ¿qué? Y además cuesta, ¿verdad? Ir a Estados Unidos o a Europa a capacitarte. Entonces, aquí en México también estamos capacitados, todos también vi la necesidad de ingresar en la capacitación. Por otro lado, ¿cómo nos conectamos para hacer negocios? ¿Cómo nos vemos cara a cara? Pues también nosotros nos insertamos en esto de los negocios para tener compradores y vendedores juntándose. Y también vimos, pues obviamente, mi alma mater es SITE, ¿verdad? Que es la Asociación Internacional con presencia en más de 90 países, que nos dedicamos a la motivación y a los viajes de incentivo. Entonces, de luego, es haciendo, pues, como lo dijo Karen, soy el único en el mundo que tiene las 3 certificaciones que da SITE. Así que, pues, obviamente, mi alma mater ahora es el tema de los programas motivacionales y los viajes de incentivo. Como muy pocos en el mundo, además, ¿verdad? Y claro, necesitamos herramientas para facilitarnos nuestro trabajo. Imagínense ustedes, como les dije, a mí me gusta mucho el golf, pero imagínense si yo, en lugar de tener un bastón de golf para pegarle a la pelotita, tuviera un bat de béisbol. Pues si no tengo las herramientas adecuadas, aunque sepa muy bien, aunque sea muy bueno, aunque mi swing sea extraordinario, pues no le voy a pegar bien a la pelota, me voy a tardar muchísimo y todos los demás me van a ganar que sí tienen las herramientas adecuadas. Ese es precisamente el tema de por qué nosotros quisimos entrar en las herramientas. Entonces vamos a hablar de qué es lo que hemos hecho nosotros en la comunicación. Pues para empezar, hace 25 años, ahora ya este año 26 años, hice la primera revista en Latinoamérica, que es la revista Convenciones Latinoamérica. Entonces ahí decidí poner en perspectiva pues un compendio de aprendizaje. O sea, en lugar de ser una revista de noticias, es una revista de consulta. Entonces ahí el cómo, el con qué, cuándo, dónde, ahí está reflejado. Tiene una partecita de noticias. Ahora bien, años después, hace 15 años, dije, necesitamos más noticias porque nuestra industria estaba creciendo. Entonces necesitamos informar qué es lo que está pasando por todos lados. Decidí hacer el periódico Giros cada 15 días. Y luego hice el Meetings and Incentives Weekly, que también hago yo semanalmente desde hace 15 años, sin parar. De hecho, esto me ha convertido, se los comento porque no nada más escribo para estas revistas y medios, sino también lo hago para revistas y newsletters internacionales. Me piden mi opinión, mis artículos, etcétera, a nivel global. Entonces, por cierto que ustedes se pueden registrar y todo esto lo tenemos de manera digital gratuitamente para todos ustedes, incluyendo si quieren recibir el Meetings and Incentives Weekly, pues ahí es el más leído de toda la América Latina. Llegamos como a 25,000 personas y tal vez una de las cosas valiosas que tenemos ahí es que yo doy mi editorial, o sea, formo una opinión sobre algo, lo cual es muy raro en esta industria, porque puedo formar una opinión de algo que a la gente no le gusta que le dé mi opinión. Entonces, pero pues es parte de mi responsabilidad como editor también poner las cosas, por lo menos desde mi perspectiva, ¿no? También en la capacitación, pues soy el autor más prolijo del mundo en nuestra industria. He escrito no solamente 5 libros, me falta uno, el primero de hecho. He escrito 6 libros, así que pues este rojito, por ejemplo, fue el primero, las 15 cosas básicas del turismo. No, no es cierto, el de convenciones. Este de convenciones a lápiz y este de meetings, pues es donde pongo yo todas mis experiencias de operación de eventos, que cómo se pone
buffet, cómo se hace lo del check-in, el check-out, la distribución de maletas, etcétera. Todo lo que se puedan imaginar, ahí están estos libros. Este es el de programas motivacionales. Desde luego, no podía no escribir un libro con más de 100 tips para cómo organizar eventos sostenibles. De hecho, quiero decirles que por todo lo que he hecho en la sostenibilidad, también Skoll International, una asociación que está casi en todos los países del mundo, me dieron también una mención honorífica, no el premio mayor, digamos, pero me dieron una mención honorífica por todo lo que hacemos en eso. Entonces, pues aquí está también. Soy el único que tiene todos estos libros globalmente, ¿no? En la capacitación también decidimos empezar por el CMS. Es una certificación Certified Meetings Specialist, y quiero decirles que con todas estas certificaciones que he diseñado, incluyendo este CIS, que después de haber hecho el CMS, les voy a platicar rápidamente, le dije a Sites, le dije, oigan, ustedes necesitan una certificación como esta del CMS, que es muy general sobre congresos, convenciones, viajes de incentivo y exposiciones, pero necesitan una nada más de incentivos siguiendo este modelo que ya había sido exitoso. Y me tardé 5 años yendo a todos los continentes para convencer a las mesas directivas cambiantes que necesitaban esto. Finalmente me dieron 20 minutos en Beijing, que se iban a juntar ahí, en la mesa directiva, y fui hasta Beijing a, a convencerlos de que necesitamos en nuestra industria un lugar donde aprender, porque no había donde aprender. Entonces los convencí, por fin me dieron esos 20 minutos, votaron ahí y yo diseñé el CIS, que es lo que se está dando también a nivel global. Entonces es interesante nunca darse por vencido. Por cierto que di los 20 minutos, tuve que dormir ahí porque me habían salido otra vez en la mañana y me regresé a México. Increíble, ¿no? Nunca hay que darse por vencido. Entonces, todas estas certificaciones, desde luego, un certificado en eventos sostenibles o sustentables, en congresos, en producción de eventos, y desde luego, pues todos bajo la sombrilla o la cobija de una marca de nosotros que se llama el Meetings and Events Institute. Entonces, para que tengan una idea, nuestra empresa ha certificado a más de 8,000 personas de más de 60 países. Entonces, nos hemos convertido en la empresa que más capacitación da a nivel global. Este año no pude salir, pero sí di esta certificación se los puedo decir, en Taiwán, en Irlanda del Norte, lo di ¿dónde más? En Tailandia, en Bangkok, lo di, en fin, hemos ido a varios países virtualmente y cuando yo lo haría presencialmente, yo iría a todos estos países, ¿no? A dar las certificaciones. Entonces, pues tenemos este reconocimiento. Afortunadamente, también ya se nos reconoce por esto, que los mexicanos sí tenemos, digamos, una fuerza muy importante en el turismo de reunión. Y diseñó esto. De hecho, nosotros tenemos el control del marketing, todo absolutamente. Entonces, ahora resulta que nosotros los mexicanos vamos a entrenar a la gente en todo el mundo, ¿no? Interesante. Bueno, también desarrollamos esta, que es la filmoteca más grande del mundo, con videos de profesionales y demás que comparten su sapiencia, sus visiones, sus conocimientos, etcétera. Y lo más reciente que hemos hecho pues, es el diplomado en turismo de reuniones y eventos, que afortunadamente vamos muy bien. Normalmente una universidad a lo mejor tiene entre 15 y 20 personas que pasan por un diplomado. Nosotros apenas el primer año, en 2020, cuando lo lanzamos al mercado, tuvimos a 50. Y ahorita, de hecho, estamos lanzando el siguiente en el 28 de este mes, de enero. Empezamos ya la primera generación del 2021. Entonces, pues es muy completa. Digamos, las certificaciones tienen entre 10 y 15 horas de información relevante y esta tiene más de 100 horas de información relevante y más profunda, obviamente, ¿no? Como Ahí no puse aquí el IONOVUS. Tenemos un programa para estudiantes que pues, tenemos haciéndolo para aquellos que pues a lo mejor no quieran trabajar para otros, sino para ellos mismos que quieran hacer su propia empresa. Todos los entrenamos cómo hacer su propia empresa. Y se llama Emprendedores en Potencia. Lamentablemente en 2020 no lo pudimos hacer por las razones que ya conocemos, pero esto es para estudiantes o para egresados, recién egresados, ¿no? Entonces tenemos muchísimo. Este es un programa que está insertado dentro de nuestro evento IONOVUS. Ahora, ¿qué hacemos en cuanto a los negocios? Perdón. Pues tenemos 17 años haciendo el Meeting Place México, que es la exposición en donde compradores y vendedores
juntan. Nosotros traemos a los meeting planners para juntarse con hoteleros, destinos turísticos, DMCs, con la cadena de valor, para que ahí negocien pues sus eventos, ¿no? Entonces los planeen, los negocien, etcétera. Entonces esto pues también nos metimos al mercado de negocios, poniéndoles el escenario de negocios. Y luego también, pues este año lo vamos a hacer, como lo hicimos el año antepasado, lo hicimos en Cuba, en asociación con Actual, que es la Asociación para la Cultura y el Turismo en América Latina. Y este año lo vamos a hacer virtualmente el 26 y el 27 de febrero 2021. Entonces también ya tenemos gente que se ha registrado, etcétera. Y pues nos funciona muy, muy bien. Tenemos ya, como les dije, 17 años haciéndolo. De hecho, el año pasado, en 2020, iba a ser uno en Panamá y uno en Montreal, Canadá, como ya lo hemos hecho. Ya lo hemos hecho en Toronto, lo hemos hecho en Montreal también, ¿no? Así que pues también somos la única empresa mexicana que hace eventos en todo el mundo, no nada más, en diferentes partes del mundo, no nada más en México. Y bueno, también diseñamos, digamos, una Expedia, pero para contratar grupos, que se llama meetingsoutlet.com. Entonces, de hecho, ahorita ya estamos en el 2.0, aprovechando que no hay eventos, pues aprovechamos para rediseñar y meternos a rediseñar este meetingsoutlet.com, que espero que salga ya justamente para el Meeting Place a fines de febrero. Entonces estamos en el 2.0 y aquí pueden comprar de 10 a 50 habitaciones en diferentes partes. Y no solo eso, sino que tenemos hoteles en todo el país, de hecho en 7 países, con tarifas, que es algo que no tienen otros buscadores de grupos. Tenemos también todo lo que son transporte terrestre principalmente, y desde luego producción de eventos. Todos los eventos necesitan 3 cosas: hospedaje, transportación y por lo menos una pantalla, un micrófono y un videoproyector, y claro, muchas otras cosas más, pero por lo menos necesitan eso. Bueno, nosotros ya tenemos precios en todo el país para que la gente que pues no está muy, digamos, conocedora de quién le puede dar estos servicios, pues nosotros tenemos aquí ya estos servicios con tarifas y demás. En fin, como ven, pues estamos nosotros respaldando la industria para facilitar la reconexión. En cuanto a la motivación, tenemos esta empresa también que se llama, bueno, es una marca, no una empresa, que se llama Más Incentivos. Aquí vamos a las empresas a motivar a los vendedores para que vendan más. Tenemos una plataforma que es un tracking system donde los tenemos enganchados y motivados constantemente. Entonces, eso también lo hacemos. ¿Y eso qué produce? Pues más viajes de incentivo. Entonces, nosotros a través de Más Incentivos estamos acelerando, produciendo, estimulando que haya más viajes de incentivo. Entonces, como ven, nos metemos. Claro, también nos hemos metido a diseñar otro tipo de herramientas, y a quién les va. Así muy rápido, tampoco les quiero aburrir para dejar un espacio para preguntas y respuestas. Pero, por ejemplo, aquí diseñé yo algo que nadie más tiene en el mundo, que ahorita ya usan más de 250 personas de más de 20 países, que es una calculadora que da los estándares de servicio. Entonces, este SIGIDUCALC lo que hace es les dice cuántos meseros por mesa debe haber, cuántas islas, cuántos cantineros dependiendo del número de personas, cuántas personas caben en un salón de acuerdo a sus dimensiones cómodamente, y ese tipo de cosas que normalmente estamos en manos. ¿Cuántos canapés necesitamos por persona dependiendo de las variables? Que si es una hora, que si hay cena después, este tipo de cosas. ¿Cuánto vino? ¿Cuánta cerveza? ¿Cuánto café van a tomar? ¿Cuántos galones van a... Todo eso yo lo tengo aquí en una calculadora para poder hacer presupuestos, estimaciones, etcétera, y además con un estándar, ¿verdad? Que siempre hay un estándar. Tú vas de un hotel a otro y tienen diferentes estándares, aunque sean de la misma cadena, ¿verdad? Entonces vas a un hotel y te dice, pues, ¿cuántos canapés me vas a dar por persona en mi cóctel? Pues te voy a dar 8 por persona. Y vas a la misma cadena en otro sitio y te dice 6. Entonces, ¿quién? Entonces, aquí te da realmente cuál es lo que debe ser. Y luego, aquí en Software for Meetings, hicimos un portal en donde metimos, claro, todas nuestras plataformas de Internet, pero las de otros. Entonces tenemos pues más de 30 plataformas de otros países que están aquí adentro. Entonces los meeting planners o los proveedores o ustedes que necesiten buscar herramientas como esta de SIGIDUCALC, pues aquí lo encuentran. Entonces encuentran pues todo lo que es para congresos y eventos, etcétera. Aquí lo encuentran en softwareformeetings.com. Y ya se ponen directamente de acuerdo con los diseñadores, los creadores, ¿no? Desde luego tenemos Minploy.com. Ups, perdón, me fui muy rápido. Minploy.com, esto es interesante sobre todo para ustedes, chicos egresados, que están buscando trabajo. Pues esta es la bolsa de trabajo del turismo de reuniones y eventos. Ahorita acabamos de empezar, de hecho, pero ya tenemos a más de 200, no sé, creo que son 260 aspirantes
rankeados además, ¿verdad? Entonces le damos un ranking y también hacemos el matchmaking por competencias. Entonces, pues es, digamos, tiene una inteligencia muy relacionada a lo que hacemos nosotros. No es una bolsa de trabajo normal como cualquier otra y además es ciega. Eso quiere decir que ustedes van a llenar, los que quieran aspirar a encontrar trabajo, llenan su solicitud y no saben para qué trabajo. Es la máquina la que les va a encontrar el match perfecto. Y por otro lado, los hoteles dicen qué es lo que necesito y no publico qué es lo que hay disponible, porque entonces yo puedo llenar mi formita para llenar ese hueco. Entonces, es la máquina la que hace el matchmaking, ¿no? Pues esto es lo que tenemos, ¿verdad? Y otras, pero por ejemplo esta, que desde luego se las ofrezco a ustedes, que son, tengo 9 métodos del caso, o sea, 9 casos prácticos que pues los he compartido con las universidades que me lo piden gratuitamente, desde luego. Aquí este es el caso práctico número 4. Entonces, pues es muy útil. De hecho, son los casos que usamos en el diplomado. Usamos 6 de los 9. Y lo interesante de aquí es que tenemos los protocolos para entrarle al caso, porque muchas veces te ponen el problema, pero no te dicen cómo abordarlo, en qué orden, qué cosas debemos tomar en cuenta para resolver el problema y no cada quien lo resuelve así a lo loco. Entonces, también tenemos los protocolos que hay que seguir para nosotros resolver el problema. Ya, hasta ahí llega toda la parte profesional. Ahora, ¿cuáles son mis preceptos de vida y de trabajo, los míos personales? Nada es fácil, todo cuesta trabajo. Entonces, ¿por qué darse por vencido si tienes una visión? Ese es, yo lo que digo es eso, ¿verdad? Nada es fácil, nada es fácil, cada vez es más difícil. Entonces, ¿para qué darse por vencido si sabes que eso puede funcionar? Hay que hacerlo, hay que perseguirlo, como si fuera un sueño, ¿no? Y si fracasas, pues fracasaste, pero lo intentaste. Y claro, si no das el primer paso, seguro no habrá un segundo paso. Muchas de las buenísimas ideas se quedan ahí en las ideas, porque no se atreven, porque no tienen los recursos, porque no encuentran la forma, nada, ¿no? Se queda en magníficas y brillantes ideas. Entonces, sí hay que dar el primer paso, aunque fracases, porque de ahí te le puedes levantar y dar el segundo paso mejor. Pero si no das el primer paso, seguro no habrá segundo paso. Lo que decíamos de la ética, ¿por qué conformarse con el 100 si puedes entregar más? Caray, si yo puedo entregar el 120%, ¿para qué me quedo con el 100%? Hay que entregar el 120%, ser lo mejor que pueda ser. Y eso les va a llevar a triunfar, a colocarse mejor, a ser más competitivos, a aprender más y a destacar. Siempre puedes ayudar a alguien más. No importa qué tan fregado esté uno, siempre puedes ayudar a alguien más. Entonces, no nada más pienses en ti y te lamentes en lo mal que estás, sino ayuda a otros en lo poquito que puedas. Y siempre pongan lo correcto sobre lo lucrativo. Y bueno, diviértanse con lo que hagan. Si ustedes no sienten pasión y gusto por lo que hacen, pues no lo hagan por dinero, ¿verdad? Eso afortunadamente este chip lo tienen estas nuevas generaciones ustedes, así que muy bien. Pero diviértanse, disfruten, gocen, porque lo van a hacer toda su vida probablemente. Y es mejor hacerlo toda la vida en lugar de estar cambiando de cosas porque lo hacen por dinero. Entonces, hagan eso con pasión, diviértanse y disfruten. Y creo que con eso termino. Ya, ahí termina. Así que creo que estamos a tiempo para algunas preguntas y chance de respuestas. Pues ustedes Bueno, dirán. sí, claro, muchísimas gracias. Damos inicio con las preguntas. ¿Alguien quiere iniciar? Yo mismo. A ver, Katia. Yo era una pregunta acerca de que había mencionado que en México se perdió el 56% de el turismo por lo del COVID. Mi pregunta es, ¿qué hubiera pasado si hubiera caído el 100%? Pues la respuesta fácil es, pues estaríamos peor, ¿verdad? Pero